buscarlo, ¿viste? No sé cómo hacer para que tenga tantas. Pero bebé tenés que... Ya iba apareciendo para que después lo vayan. Pero pasa que no tengo que tener bien la medida. Bueno, Que ahí yo saqué una medida y ahora tuve que desarmar todo. ¿Cómo es? Lo que podemos hacer es poner el equipo de lado y que vaya así. Ya. Aleluya. Sí, puedo calentar un poco más. oh, sí, Dios. Capaz que está como muy fuerte. Olvorecidos, hola. ¿Pudiste? Ok. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios en esta mañana. Que Dios los bendiga a todos. Vamos a estar en esta mañana comenzando con algo diferente. Es un discipulado para hombres que tiene que ver con lo que Jesús nos encomendó, que es la real tarea, la verdadera misión de la Iglesia de Jesucristo. Amén. Es trabajar en el discipulado. Amén. Porque es el medio por el cual Dios ha dispuesto que la Iglesia y el mensaje de Jesús se extendiera a todas las naciones de la tierra, hasta lo último de la tierra,
como el Señor nos pidió. Entonces, en esta mañana vamos a estar orando para que Dios esté hablándonos, para que Dios esté tocando y conmoviendo el corazón de hombres. Amén. En esta mañana vamos a orar diciendo: Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana por este privilegio y esta bendición y oportunidad que tú nos das de recibir este mensaje, esta palabra de discipulado para hombres. Dios, te pedimos que tú estés abriendo la mente y el corazón de cada hombre en esta mañana. Padre Celestial, suplicamos que tú estés obrando en cada uno, Padre Celestial, que tú traigas revelación de tu propósito, de tu voluntad. Dios, en el nombre de Cristo, en esta mañana, obra, Señor, glorifica tu nombre, lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Quiero predicar en esta mañana un mensaje que se llama Corazón de Discípulos. Amén. Porque hay hombres que naturalmente llegan a la iglesia y se convierten en discípulos. Amén. Y hay otros que, aunque tengan mucho tiempo en la iglesia, amén, tengan conocimiento, tengan talentos, tengan capacidades, tengan un montón de cualidades buenas, jamás serán discípulos hasta que no desarrollen un corazón de discípulo. Amén. Porque este es el punto. La palabra de Dios nos dice en Proverbios que del corazón mana la vida. Amén. Y todo lo que hacemos, todo lo que ocurre en nuestras vidas, aleluya, está directamente ligado a lo que esté ocurriendo en nuestro corazón. Entonces, necesitas entender en esta mañana, hombre de la iglesia, amén, que podés ser un discípulo, amén, casi por una cuestión natural, o podés ser un discípulo por el hecho de tomar la decisión de ser un discípulo, o podés jamás ser un discípulo por no decidir, por no determinarte a ser un discípulo. Esto tiene que ver con lo que haya realmente en tu corazón. Esto tiene que ver con la decisión, la determinación de tu corazón. Aleluya. Entonces, esta es la realidad. Yo recuerdo jamás, aleluya, cuando yo conocí a Cristo le dije a mi pastor, pastor, yo quiero ser un discípulo. No, fue una cuestión natural. Amén. Llegué a la iglesia, comencé a involucrarme, empecé a servir, empecé a involucrarme en algunas áreas de ministerio y acá estamos hace 20 años y de eso se trata. A veces por naturaleza, amén, se va dando que uno se convierte en discípulo, pero hay una realidad. Muchas veces es necesario tratar cosas en el corazón para que el corazón pueda desarrollarse, para poder desarrollar y tener el corazón de un discípulo. Aleluya. El Señor Jesús nos dijo en Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, lo que observamos, amén, que el mandato que Jesús dio, amén, y esto lo podemos poner juntamente con lo que el Señor habló en Hechos capítulo 1, cuando Él fue llevado al cielo, gloria a Dios, amén, le dio una misma misión. Tienen que ir y predicar hasta lo último de la tierra. Acá Jesús le está diciendo, id por todas las naciones, amén, y hacer discípulos, aleluya, porque el discipulado es la esencia, el discipulado, amén, es lo que va a dar la posibilidad de que la iglesia se extienda, amén. El discipulado, la formación, el tratar con hombres, aleluya, es lo que hace posible que el evangelio crezca, que el evangelio se derrame, que el evangelio se extiende y se ramifique por las naciones. Ese es el propósito del discipulado. Jesús, amén, tenía esto en claro, esto tenía en la mente cuando Él dijo esas palabras, ir por todas las naciones y hacer discípulos. De eso estaba hablando Jesús. Ahora, es una realidad que no todos tienen la capacidad de ser un discípulo, porque si no tienes un corazón de discípulo, jamás vas a poder ser un discípulo. El corazón de un hombre, amén, necesitamos buscarlo para darnos cuenta, amén, si verdaderamente tiene un corazón de discípulo. Tenemos que identificar el corazón de un discípulo, amén. El corazón de un hombre, amén, se evidencia en sus acciones, en sus palabras,
en sus actitudes y en sus decisiones. ¿Y por qué discipulado para hombres? Aleluya. Básicamente porque el discipulado tiene que ver con los hombres. Y esto no es una cuestión machista, esto no es una cuestión que tenga que ver con el machismo, sino que hay características, hay cualidades que están en el hombre, amén, y que naturalmente no están en la mujer, que no tienen que ver con machismo, feminismo, tienen que ver con una concepción de nuestra naturaleza. Entonces, obviamente, Dios dijo, amén, que nosotros debemos discipular hombres. Jesús nos dejó la enseñanza clara, concreta, de que Él trató con 12 hombres, aleluya. Entonces observamos que el discipulado tiene que ver con hombres, porque esto es una cuestión de hombres. Esto no es una cuestión de nenitos llorones, esto no es una cuestión de nenitos de papá y de mamá. No, esto es una cuestión de hombre, porque el discipulado, amén, te va a exigir comportarte como un hombre. El discipulado te va a exigir, aleluya, tener el carácter, el temperamento y la fortaleza de un verdadero hombre, aleluya. Esto tiene que ver, aleluya, con tratar con el corazón. El discipulado trata con las áreas del corazón, porque necesitamos ir a un mundo duro, necesitamos ir a un mundo que está cerrado a Dios, aleluya. Entonces por eso necesitamos nosotros ser los hombres fuertes, cabales, que tengan la capacidad y el carácter de poder ir y predicar a todas las naciones. De eso se trata. El corazón de un hombre no lo podemos ver, pero sí podemos identificar el corazón de un discípulo, porque vemos, amén, en ese hombre palabras, acciones, actitudes y decisiones. Son 4 elementos claves, aleluya, que te dejan ver claramente qué clase de corazón tiene ese hombre. Amén. Hay acciones que determinan y muestran qué clase de persona sos. Amén. Hay una frase que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Y esa es una realidad. Uno puede decir un montón de cosas. Uno puede hablar un montón de cosas. Uno puede, amén, manifestar un montón de cosas, pero lo que haces habla más fuerte que lo que decís. Tus palabras dan evidencia si tenés un corazón de discípulo o no. Tus actitudes muestran que tenés un corazón de discípulo o no lo tenés. Aleluya. Amén. Tus decisiones de vida determina si sos un discípulo, si vas a ser un discípulo o no. Son cualidades, son cosas con las cuales nosotros podemos evidenciar. No podemos abrir el corazón de un hombre y ver qué es lo que hay ahí, pero sí podemos mirar su forma de vida, sí podemos observar sus actitudes, sí podemos escuchar sus palabras y sí podemos observar sus decisiones, porque esas cosas, amén, son lo que definen a los hombres, gloria a Dios. La palabra del Señor nos dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Tal es el pensamiento. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él. Aleluya. Porque dice en otra versión de la Escritura, porque Él es en realidad lo que piensa dentro de sí. Y vos sabés que nosotros tenemos una vida intensa en nuestro interior, pero en algún momento esa vida intensa va a aflorar hacia afuera. No puede quedarse adentro para siempre. Lo que hay adentro nuestro, amén, va a ser expresado en acciones, en palabras, en actitudes y en decisiones. Aleluya. Por eso, ¿cuál es el pensamiento? ¿Cuál es en su pensamiento, en su corazón? Tal es Él. Esa es la realidad. Amén. Y yo te puedo asegurar que en estos años de conocer a Cristo he escuchado un montón de cosas. Aleluya. Sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero en su corazón no estaba sincero. Y terminó siendo lo que había en su corazón, no lo que decían hacia afuera. Esa es la realidad. Amén. Podemos evidenciar, podemos darnos cuenta cuando alguien tiene un corazón de discípulo. Aleluya. Porque las acciones de las personas nos revelan. Vamos observando Primera de Reyes
19, versículo 19 al 21. Amén, el llamamiento de Eliseo. Y podemos, amén, evidenciar en Eliseo un verdadero corazón de discípulo. Un verdadero corazón de discípulo. Dice el versículo 19, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías. Quiero que nosotros nos centremos en esta mañana y observemos claramente cuáles fueron las acciones concretas y cuáles fueron las actitudes, cuáles fueron las decisiones, aleluya, y cuáles fueron las palabras que Eliseo manifestó y mostró, gloria a Dios, con las cuales podemos observar que verdaderamente Eliseo tenía un corazón de discípulo. Lo primero que observamos, amén, que Eliseo fue el fruto de la oración y del evangelismo. Amén, escucha. Porque si vos te tomás el trabajo un momentos antes, amén, o la escritura, anteriormente a este pasaje, Elías había estado hablando con Dios, estaba orando. Orar es hablar con Dios. Él estaba hablando con Dios y fue Elías quien salió a buscar a Eliseo. Amén. Vemos allí la oración y el evangelismo. Un discípulo siempre es producto de la oración y del evangelismo. Antes de que Jesús escogiera a los 12 discípulos, los que fueron los 12 apóstoles, la Escritura nos dice que Él estuvo orando toda la noche, gloria a Dios. Amén. Entonces observamos que un discípulo primeramente es el resultado de la oración y del evangelismo. Él verdaderamente había salido de la oración. Eliseo había nacido en la oración y en el evangelismo, gloria a Dios. Amén. Esto es una realidad. Cuando hombres creen que llegaron a la iglesia porque ellos decidieron, no lo decidiste. Fue la oración y fue el evangelismo el que te convirtió en un discípulo, el que te hizo miembro del cuerpo de Cristo, el que te hizo miembro de la iglesia. Aleluya. Necesitas entender esto claramente. Lo segundo que vemos es que Eliseo puso primero su llamado personal por encima de su propia conveniencia. Amén. ¿Por qué? Porque inmediatamente, amén, que Elías echó el manto, que esto tenía una tremenda significancia, aleluya. Inmediatamente que Elías echó el manto, él dice, inmediatamente comenzó a seguir a Elías. Amén. Necesitas entender esto. La palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 9, versículo 62, que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Muchas veces, hombres no son capaces de desarrollar un corazón de discípulo porque no quieren, amén, ir hacia adelante, hacia el destino de Dios, sino que tienen la mirada puesta en sus cosas, en sus prioridades, aleluya. Tienen su mirada puesta en las cosas que a ellos les importan. Amén. Esa es la realidad. Muchas veces necesitas observar, amén, que esto es contrariamente a lo que ocurrió con los grandes hombres de Dios. Eliseo, inmediatamente, no dudó. Él se despojó de todo. Él dijo, saluda a mi familia y vamos. Aleluya. Tenía un corazón de discípulo, tenía un corazón
abierto y hambriento por servir a Dios, aleluya, por hacer la obra de Dios, por alcanzar el destino de Dios. Hombres, amén, lamentablemente no lo entienden, lo que la Biblia nos dice en Lucas 5, versículo 8 en adelante. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. E inmediatamente Pedro soltó los barcos y comenzó a seguir a Jesús, aleluya. Por eso Pedro desarrolló un corazón de discípulo, porque Pedro, amén, no quedó dando vueltas cuando el llamado de Jesús vino. Cuando Dios hace un llamado, no tenés que empezar a titubear, tenés que comenzar a caminar con Jesús. Y si Dios te está hablando para que te levantes como un discípulo, dejar de dar vueltas y comenzar a ser el hombre que Dios espera que seas, aleluya. Comenzar a desarrollar, amén, en este tiempo, un corazón de discípulo, gloria a Dios. Mateo 9:9 nos dice la palabra de Dios: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Se levantó y le siguió. Amén. ¿Te das cuenta? Cuando alguien tiene un corazón de discípulo, no da vueltas. Cuando alguien tiene un corazón de discípulo, entiende el llamado de Dios, deja la pavada y se enfoca en el llamado, porque esa es la realidad, ese es el destino al cual Dios nos está llamando. Entonces nosotros necesitamos entender, hombre, necesitas entender, aleluya, que nada va a ser más importante que alcanzar el destino de Dios. Nada en el mundo vale más que alcanzar el destino que Dios pone delante de tu vida. Amén. No dudó en seguir a un hombre, y escuchá, porque esto es un punto de tremenda importancia. Es un punto de tremendo valor e importancia, gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando Elías llamó a Eliseo, dice que inmediatamente él dijo: yo te seguiré. Saluda a mi familia, vamos, aleluya. Dejó todo su trabajo, dejó todas sus cosas, amén, y se dispuso a seguir. Pero, y acá está la base fundamental de lo que es el discipulado, no dudó en seguir a un hombre, amén, porque Elías, nos dice la Escritura, que era un hombre sujeto a pasiones. Amén. Santiago 5:17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Amén. Escuchá, dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Hay otra versión que dice: Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. La versión de la Biblia de versión 95 dice: Elías era hombre inmortal y mortal como nosotros. La Biblia, en lenguaje sencillo, dice, por ejemplo, el profeta Elías era en todo igual a nosotros. Y este es un punto importante. ¿Sabes por qué? Porque cualquiera de nosotros estaríamos dispuestos a seguir a esos tremendos hombres de Dios. Pero Elías era un hombre con un montón de debilidades. Nosotros vemos aquí a Elías en el capítulo 19, amén, que momentos antes de llamar a Eliseo, estaba escapándose de una mujer, metido en una cueva, deseando morirse, con un montón de debilidades, con una tremenda depresión, con una tremenda angustia, lleno de temor, amén, con una situación tremendamente crítica, gloria a Dios. Amén. Y escuchad, a pesar de todo eso, a pesar de todas las debilidades que podían encontrarse en Elías, Eliseo no dudó en seguir al hombre. Amén. Muchas veces la idea
que muchas personas tienen es que el pastor que vas a seguir tiene que ser el hombre perfecto. Y déjame decirte que eso no existe. Amén. No existe. Amén. Todos los pastores tenemos un montón de debilidades. Todos los pastores tenemos un montón de cosas que nos sujetan a las debilidades humanas. Aleluya. Y muchas veces eso es la excusa que muchos hombres usan para no seguir, amén, a los pastores, para no seguir el llamado que Dios tiene para sus vidas. No, pastor, no, porque hace así, porque hace aquello, porque hace lo otro. Y ese es uno de los elementos que están matando tu destino. Cuando vos pones la mirada en las debilidades del hombre y no pones la mirada en el llamado de Dios, aleluya, es allí cuando las cosas comienzan a ocurrir de manera diferente al propósito de Dios. ¿Sabes por qué? Porque es muy fácil mirar, amén, mega predicadores, amén, de los televangelistas y todo ese tipo de mega pastores, apóstoles y toda esa cuestión. Amén. Pero déjame decirte que la realidad es muy diferente. Amén. La realidad es muy diferente. La realidad nos tiene que llevar al entendimiento concreto de que no hay un hombre que sea perfecto. Y sin embargo el reino de los cielos tiene que seguir creciendo y extendiéndose. Amén. Hay un montón de cosas que no son del todo correctas. Amén. Sí, es una realidad. No podemos hablar de mentiras. Es una realidad. Sin embargo, tenemos que estar dispuestos a servir. A lo largo de 20 años de cristiano, tuve 3 pastores. Amén. Diferentes uno de otro. Amén. Ninguno de ellos, amén, fue motivo para que yo deje de crecer. Amén. Ninguno de ellos. Siempre, cuando vos tenés el corazón de discípulo, cuando vos tenés el propósito de alcanzar tu destino, no te enfocás en el hombre, te enfocás en el llamado de Dios, aleluya. Y obviamente le doy gracias a Dios por Roberto Álvarez, por Claudio Benelli, y le doy gracias a Dios por mi pastor ahora, Juan Pablo Cardo, le doy gracias a Dios por eso. Amén. Pero también puedo entender que ellos pueden tener fallas, y pudieron tener debilidades, y pueden cometer errores, y eso no es justificación de que yo deje mi destino. Amén. Son hombres sujetos a pasiones, debilidades, hombres mortales igual que cualquiera de los que estamos en esta mañana escuchando. Sí, perfecto. Y eso no debe interferir en el llamado. Y muchas veces ese es el motivo por el cual muchos hombres dejan de servir a Dios. Aleluya. Alguien dijo, no, yo no voy más a la iglesia porque no estoy de acuerdo con cosas del pastor. Perfecto, te perdiste tu destino. ¿Te das cuenta? ¿Perdes tu destino? Amén. Y lamentablemente hombres desarrollan esos pensamientos en su corazón y terminan perdiendo su destino. Aleluya. Muchos no están dispuestos a seguir a un hombre común y corriente. Amén. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que los viles y menospreciados cogió Dios para avergonzar a los sabios muchas veces. Cuando los discípulos de Jesús comenzaron a predicar, se sorprendían y decían, pero si estos son hombres del vulgo, amén, sin estudios, sin letras, amén. Sin embargo, Dios puede hacer tremendas cosas con hombres vulgares. Y si nosotros nos decidimos a seguir el llamado de Dios, Dios puede desarrollar cosas tremendas en nuestras vidas. Amén. Una de las cosas que nosotros observamos en
en Eliseo es que inmediatamente, dice la Escritura, amén, se fue tras Elías, amén, siguió al hombre y dice, y le servía, amén. Y esto es tremendo, ¿sabes por qué? Porque es un elemento, amén, que está en decadencia, amén, porque muchos hombres nunca sirven, muchos hombres llegan a la iglesia y piensan, amén, que son la estrella y se sientan y no quieren hacer nada, amén. No saben agarrar una escoba, no saben sacar un papel del baño, no saben acomodar una silla, amén. No pueden hacer absolutamente. No, mi llamado es otra cosa. Tu llamado es servir. Amén. Tu llamado es servir. ¿Dónde? Donde haga falta. Amén. Donde haga falta. Lo que sea necesario. Cualquier necesidad que haya en la iglesia es el discípulo, el hombre, el que tiene que suplirla donde sea. Amén. Y lamentablemente muchos hombres, amén, no, yo eso no lo puedo hacer. No, hay hombres que llegan a la iglesia, se sientan y les gusta conversar, les gusta tener compañerismo, les decís, vamos a juntar las sillas y no están más. Y esta es la realidad de por qué muchas veces el destino de los hombres se trunca. Porque básicamente, hombres, no les gusta servir. La palabra de Dios nos dice que Eliseo inmediatamente comenzó a servir, gloria a Dios, aleluya. Hay un dicho popular, hay un dicho que escuché varias veces, es que el que no sirve, no sirve. Amén. El que no sirve, no sirve. Amén. Si no tenés un corazón para servir, no servís, aleluya. Esa es la realidad. Podemos observar en Eliseo un corazón de discípulo. Podemos observar en Eliseo las cualidades de alguien que cuando recibió el llamado, inmediatamente accedió, dejó atrás su pasado, dejó todo atrás, aleluya, y se enfocó en seguir a Jesús, en seguir a Dios, aleluya, se enfocó en servir a Elías, en hacer la obra de Dios, y eso manifestó un corazón de discípulo, gloria a Dios. Ahora, también podemos observar, gloria a Dios, aleluya, el corazón de alguien que no tiene un corazón de discípulo. Podemos observar a alguien que no tiene un corazón de discípulo. Muchos hombres, amén, nunca van a poder ser discípulos hasta que no lo desarrollen al corazón de discípulo. El discípulo de Eliseo, Giesi, gloria a Dios, no tenía un corazón de discípulo. Vamos ahora a Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 20 al 20 en adelante dice, entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Escuchad, porque esto es tremendo. Aleluya. Porque Naamán, el sirio, amén, un general sirio, había venido para que Dios sane la lepra, su lepra, por medio del profeta Eliseo. Ocurrió, todo lo podemos leer después con más tiempo, aleluya, y lo que hizo Naamán era haber traído un montón de obsequios, regalos para el profeta, y el profeta dijo, no es tiempo de recibir nada, no voy a tomar nada. Pero ¿qué pasó? El discípulo Giesi no estaba conforme con eso, entonces dijo, mi Señor estorbó a Naamán, entonces yo voy a ir. Vive Jehová, dijo, amén, vive Jehová, amén, lo puso a Dios en el medio, dijo, voy a recibir algún regalito, algún obsequio, quiero algo, amén, de parte de Naamán el sirio. Y fue y buscó cosas, e inventó toda una historia, que había venido visita, inventó toda una gran puesta en escena, amén, y de repente se vino con los regalos. Versículo 24 dice, así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa, y luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor.
Y Eliseo le dijo, ¿de dónde viene Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar planta, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos o siervas. Aleluya. ¿Te das cuenta? Eliseo estaba tratando con el corazón de Giezi. Estaba diciéndole, no es tiempo. ¿De dónde venías? ¿Qué hiciste? Amén. Porque este es el punto. Si vas a desarrollar un corazón de discípulo, es importante que estés dispuesto a recibir preguntas. Amén. Hay hombres que no se les puede preguntar nada, básicamente porque no están dispuestos a dar respuestas. Hay hombres que muchas veces tenés que sacarle las cosas con tirabuzón. Amén. Y no funciona así. Aleluya. Hay hombres que juegan al misterio. No, yo hablo con Dios y no servís para discípulos. Si no tenés la capacidad de relacionarte con un hombre, aleluya, no vas a poder alcanzar un destino. Amén. Esta es la realidad. Fíjate que lo que primero observamos en el corazón de Giezi era que tenía anhelos diferentes a los de Eliseo. Y si podemos observar esto, amén, observamos que el discípulo Giezi tenía anhelos diferentes a los del pastor Eliseo. Amén. Le importaban otras cosas. En este caso, a Giezi le importaban las cosas materiales. Pero no importa qué cosas sean. Amén. En algunos pueden ser las cosas materiales, en otras cuestiones. El punto es que, amén, si vas a poder alcanzar destino en Dios, tus anhelos siempre tienen que estar alineados a los anhelos de tu pastor. Porque es absolutamente determinante. ¿Te imaginas a Pedro haciendo una cosa diferente a la que vio hacer a Jesús? ¿No hubiera funcionado? Amén. ¿Te imaginas a Timoteo o a Tito haciendo cosas diferentes a las que Pablo les había enseñado? ¿No hubiera funcionado? Amén. Esa es la realidad. Necesitas entender esto. Tus anhelos tienen que estar siempre alineados. Ahora, ¿sabes lo que dice Proverbios 18:1? Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Amén. Hay cosas que la gente desea y por ese deseo se desvía. Y a veces el deseo del pastor es, vamos a evangelizar y vamos a trabajar en esta área. No, vamos a hacer esto. No funciona. Tenés que estar dispuesto a seguir. Tenés que estar dispuesto, ¿te das cuenta? Había anhelos diferentes en el corazón de Giezi. Había deseos diferentes en el corazón de Giezi. Otra cosa que observamos en Giezi, aleluya, tenía secretos para con su pastor. Y esto es es algo que arruina el destino. Amén. Gloria a Dios. Porque tenía, amén, esta cualidad. Alguien que oculta cosas, amén, alguien que oculta cosas, no es confiable. Yo no confío en alguien que me cuenta medias verdades. Amén. Yo sé cosas, muchas veces, me entero de cosas y sé de cosas, y a veces los escucho hablar. Ah, sí. Y a veces me callo la boca hasta saber hasta dónde me van a ver la cara de tonto. Amén. Está. Pero ¿sabes cuál es el punto? Tu destino está en juego. Amén. Hay discípulos que no tienen el corazón de discípulo, evidentemente, con los que
somos como una especie de una sociedad vacía. No hay una relación, no hay un vínculo. No sé por lo que están orando, no sé qué están pensando. Amén. Obviamente que con esos discípulos no se trabaja hasta que no desarrollen un corazón de discípulo. Una persona que oculta cosas a su pastor no es alguien confiable. No lo considero un discípulo. Amén. No considero un discípulo a alguien que oculta cosas. Aleluya. Muchas veces yo tengo una muy simple forma de ayudar a la gente a que se abra. Le hago la simple pregunta: ¿cómo estás? Mando un mensaje: ¿cómo estás? Porque yo sé que o no están bien, o están atravesando cosas difíciles, o están con complicaciones. Todo bien, todo bien, todo bien. Listo, estás ocultando cosas. No tenés un corazón de discípulo. No pierdo el tiempo. Sigo orando por ellos, pero no pierdo el tiempo. Aleluya. Porque nada asegura que alguien que oculta cosas se pueda convertir en alguien confiable. Giesi estaba ocultando cosas, y alguien que oculta cosas no puede ser confiable para nadie. Observamos que Giesi mentía. Amén. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Dónde estabas? No he ido a ninguna parte. Veniste a pedir ropa y cosas para gente que supuestamente vino de visita. ¿Te das cuenta? Mentira. Creo que alguien que miente no puede ser considerado como un discípulo. Amén. Y a veces la mentira más común es decir: ¿cómo estás? ¿Todo bien? Es la mentira que más comúnmente sale de la boca de la gente. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Por dentro están destrozados, pero no están dispuestos a abrir el corazón a su pastor para dejarse ayudar. Y terminan arrasados. Amén. Terminan arrasados. Porque la mentira mata destinos. Aleluya. Tenía un corazón cerrado a su pastor. Fíjate que Eliseo le dijo una frase tremenda. Amén. Le dijo en el versículo 26: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Lo que observamos es, aleluya, que Eliseo tenía su corazón puesto en Giesi, pero Giesi tenía un corazón cerrado a Eliseo. Amén. Y esto es determinante. Eliseo podía sentir a Giesi, pero Giesi era absolutamente indiferente a Eliseo. Amén. Porque si tu corazón no está ligado al corazón de tu pastor, tu destino está truncado. Simplemente. Es así de simple. La Biblia dice, por tanto, en Filipenses 2, versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo le estaba diciendo a los hermanos, amén, cuando yo estoy es fácil. Sí, cuando nos vemos, sí, pastor, hago caso, soy obediente. Y cuando no está el pastor, amén, tu corazón sigue alineado. Aleluya. Y esto es determinante. Esto es determinante. ¿Por qué? Porque necesitas tener un corazón abierto a tu pastor. Y a veces no quiere decir que hables todos los días. Yo no hablo todo el tiempo con mi pastor. Está lejos, tiene tremenda iglesia, pero sí
amén, sé y tengo la seguridad de que estoy a un mensaje de estar con mi pastor. Amén. Tan simple como eso. Aleluya. Y esa es la realidad. Amén. Napoleón dijo, admiro a Jesucristo porque a Él lo sirven aun cuando Él no está con sus seguidores. Amén. A mí me sirven por temor, pero a Él lo sirven por amor, decía Napoleón. Aleluya. Por eso Napoleón admiraba a Jesús y era un asiduo lector de la Biblia, porque veía en Jesús las cualidades de un gran líder, gloria a Dios, aleluya. Amén. Filipenses 3:16 dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Si tu corazón no está alineado al corazón de tu pastor, tu destino está trunco, tu destino es irrealizable. Amén. Simplemente eso. Proverbios 23:7. Amén. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Cada uno de nosotros puede observar en estas cualidades, aleluya, si tiene o no tiene un corazón de discípulo. Hay hombres que tienen un corazón de discípulo y lo manifiestan con sus acciones, con sus palabras, con sus actitudes y sus decisiones. Y hay hombres que evidencian por sus conductas, por sus acciones, por sus palabras, por sus decisiones, que no tienen un corazón de discípulo, tal como Giezi, tal como Eliseo. Los dos, con su conducta, con su forma, evidenciaron qué clase de hombres son. Y ahora, el punto es que sin un corazón de discípulo nunca habrá un destino, amén, de discípulo. Muchos, amén, muchos desean alcanzar grandes cosas, amén. Muchos tienen grandes anhelos en Dios, amén. Pero fíjate vos que la siguiente y última aparición de Giezi en las Escrituras, amén, dice que estaba en el capítulo 8, Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 4, dice, y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Mirá para lo que quedó Giezi. Giezi quedó, ¿viste como esos viejitos que se sientan en las plazas a contar historias? Para eso quedó Giezi. Amén. Ahora, Giezi vio al ejército de los sirios, amén, enceguecido, amén, por el poder de Dios y la simple oración de Eliseo, gloria a Dios. Giezi vio, amén, cómo Naamán era sanado de la lepra. Giezi vio un montón de cosas que Dios había hecho por medio de Eliseo, gloria a Dios, amén. Giezi vio el mover de Dios de una manera tremenda, pero Giezi no pudo hacer absolutamente nada más que contar lo que otros habían hecho. Amén. No podía contar historias propias, podía contar las historias que Eliseo le había contado de Elías, podía contar las historias de Eliseo, pero no podía contar testimonios propios, no podía decir un testimonio personal. Aleluya. Giezi no podía hacerlo porque nunca fue un verdadero discípulo de Eliseo. Nunca fue un verdadero discípulo. Y eso es lo que ocurre, lamentablemente. Hay hombres que sí se impactan y yo los escucho. ¿Viste cómo hace este fulano? ¿Viste lo que hizo aquel? ¿Viste lo que hizo aquel otro? ¿Viste? ¿Y vos para cuándo, campeón? ¿Cuándo vas a empezar a hacer tu propia historia? Amén. Porque de eso se trata, alcanzar un destino, de desarrollar tu destino, gloria a Dios, aleluya. Muchos están en la misma condición que Giezi, están perdiendo su destino como discípulos, desean grandes cosas, pero como tienen un corazón cerrado, como tienen un corazón endurecido, como no tienen un corazón alineado, como tienen deseos diferentes al liderazgo, gloria a Dios, obviamente ellos, amén, tienen que entender que todos esos anhelos nunca van a suceder, porque tu destino está ligado a tu pastor. Ahora, de eso se trata, de desarrollar un corazón de discípulo. Amén. Decisión. Mateo 28 y 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El discípulo es una obra. Jesús dijo, ir y hacer discípulos. Es una obra. Amén. Gloria a Dios. Es la obra de un hombre en otro hombre. No somos obras de Dios, sí, pero Dios le encargó esa obra a los hombres. Amén. Dios le encargó la obra de hacer discípulos a hombres. No, pero yo y Dios, vos y Dios necesitan, amén, entender, necesitas entender que el yo y Dios es la mentira del orgullo. Es la mentira que no te deja que un hombre ponga la mano sobre tu vida. El yo y Dios es el que evidencia que no tenés un corazón para ser un discípulo. Aleluya. Obviamente todos tenemos que tener una relación personal con Dios, pero necesitas entender esta realidad. Siempre el destino de los hombres está ligado al de otros hombres. Esta es la realidad. Dios se tuvo que hacer hombre para poder discipular. Jesús es Dios hecho hombre. Dios se tuvo que hacer hombre para poder discipular a otros hombres en su semejanza. El discipulado siempre tiene que ver con hombres. De un hombre a otro hombre. Ir y hacer discípulos. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejarte trabajar por tu pastor? Esto requiere humildad, esto requiere determinación, esto requiere una decisión. Aleluya. En esta mañana es simplemente una decisión. Te animo a que en esta mañana puedas tomar la decisión de desarrollar un corazón de discípulo. Aleluya. Gloria a Dios. Esta mañana simplemente guarda este mensaje en tu corazón, esta palabra, y permitir a Dios completar en tu corazón una obra. Permitir a Dios hacer una obra real. Gloria a Dios. Espero que te sirva y que te ayude a tomar decisiones reales. Aleluya. Quiero cerrar en esta mañana este discipulado a las 11 de la mañana. Puntualmente vamos a estar comenzando el servicio de domingo por la mañana. Así que vamos a comenzar en breve. Sí, ya oramos, cerramos este discipulado para hombres y ya nos preparamos, amén, para comenzar en esta mañana a alabar al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora por este privilegio y esta oportunidad que tú nos diste, Señor, de poder estar en presencia tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Guarda este mensaje en cada corazón, en cada vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido que tú estés desarrollando, que estés tocando los corazones para que hombres puedan desarrollar un corazón de discípulo, porque sabemos de la necesidad, aleluya, que hay de hombres. La mies es mucha, los obreros pocos. Tú lo dijiste, Señor, hace 2000 años y aún la mies es más todavía. En esta mañana necesitamos obreros, Padre. Toca los corazones y levanta un cuerpo de discípulos para gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Aleluya. En breve estamos comenzando. 11 de la mañana comenzamos el servicio matutino. Gloria a Dios.